la programación tradicional porque en este momento los manifestantes han ingresado ya a las afueras del Pleno en la Cámara de Senadores y Senadoras. Evidentemente ya se escuchan los gritos adentro de la sede legislativa. Recordemos que se está dando la discusión sobre la reforma al Poder Judicial y todo parece indicar que se tiene la mayoría calificada, que se tienen los 86 votos, pero ahí lo tiene, manifestantes adentro, la tensión que crece, Ale, y esto se da en el medio de varias coyunturas que son interesantes e importantes. Por un lado, en la Cámara de Diputados y Diputadas se han bloqueado los accesos, eso lo estuvimos reportando ese día en tiempo real. Y ahora esta manifestación que no iban a bloquear los ingresos, pero están adentro. Sí, ya lograron burlar la seguridad del Luli, que además, pues se supondría que sería el punto más cuidado el día de hoy, seguramente de la última semana. Pues quién es este contingente, exactamente quiénes son, cuántos conforman también el grupo. El chiste es que ya están dentro. Y pues a partir de lo que vemos, ya ahorita lo confirmaremos con Hugo Vela, quien no se ha despegado de este punto construyendo la crónica en tiempo real, han logrado ingresar y suspender Gerardo Fernández Noroña, quien es el presidente del Senado, ahí lo tiene al centro junto con Jorge Carlos Ramírez Marín. Pues al parecer ya se terminó la discusión, estaban los senadores con sus posicionamientos, la tribuna por lo menos de oradores ya fue abandonada y él está tratando de llamar al orden. Hugo, tú estás con la información clara, estás entendiendo exactamente qué pasa. Cuéntanos, por favor, que esta es, por lo menos hasta ahora, la nota del momento. Ale, Luli, algo inédito acaba de suceder aquí en la Cámara de Senadores. Nunca en la historia en este pleno manifestantes habían podido ingresar a la sesión mientras están los senadores justo sesionando. Nunca había sucedido esto. Trabajadores del Poder Judicial tomaron ya el Pleno del Senado de la República. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró un receso por tiempo indefinido. Sin embargo, la oposición dijo que no se van a mover, que aquí se van a quedar y van a estar apoyando a las manifestantes que están en este momento aquí adentro del Pleno. Vemos cómo el presidente del Senado no ha dejado la mesa directiva, no ha dejado su... Y vemos cómo los senadores pues también están permaneciendo en su lugar. Estamos escuchando estas consignas donde dicen los manifestantes que el Poder Judicial no va a caer, pero esto es algo inédito, lo reitero. Sí, claro. Nunca en la historia de esta tribuna había tomado el Pleno un grupo de manifestantes y se había tenido que suspender. Perdón que te interrumpa, pero hay dos cosas. Sí, hay dos arengas que se escuchan, una al parecer muy clara, asesino traidor. ¿A quién le dicen esto? ¿Hay alguna pancarta que pudiera identificar a quién señalan en este momento con esta acusación? Y lo segundo que no nos queda claro aquí, por lo menos en el estudio a mí, ¿el Poder Judicial no va a caer o cuál es esta segunda frase que dicen? Por favor, explícanos. Así es, Ale, es la arenga de traidores, se lo están diciendo a todos los senadores de Morena, el PT y el Partido Verde, y particularmente a Miguel Ángel Yunes Linares, quien hace unos momentos, cuando iniciaba esta sesión, tomó protesta como suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez, de su hijo, y donde aseguró que él tenía la libertad de decidir cómo votar y que no iba a seguir las instrucciones del Partido Acción Nacional para votar en contra de esta reforma. Esto quiere decir que Miguel Ángel Yunes Linares pues dejó entrever que podría votar a favor, a pesar de que su grupo parlamentario había tenido un acuerdo para votar en contra. Por esta razón, pues en el momento que se enteran de esta situación y de que ya Morena y sus aliados tendrían la mayoría calificada para aprobar esta reforma judicial, estos manifestantes deciden irrumpir en las instalaciones del Senado y finalmente logran ingresar por la parte del balcón adentro del Pleno y reventar la sesión. Y esto es algo, lo reitero, que nunca había sucedido y es pues la situación que se está viviendo con esta división, esta polarización que se vive en nuestro
país por esta reforma judicial que, de acuerdo con muchos expertos, muchos analistas, los propios trabajadores del Poder Judicial, pues no ha tenido una discusión profunda a fondo respecto a qué implicaciones va a tener para la impartición de justicia en nuestro país. Vemos ahora también a los senadores de oposición que se han sumado con la bandera de México a esta manifestación, están apoyando a todos estos trabajadores del Poder Judicial y a estos manifestantes, y no han dejado sus escaños. Esto es algo realmente inaudito lo que estamos viviendo, Ale, Luli. Es que ahora lo que está diciendo Hugo es muy importante. Recapitulemos lo que ha ocurrido con Miguel Ángel Yunes, tanto Linares como Márquez, porque desde ayer en la noche, en la tarde-noche, hay que decirlo, empezó a sonar este nombre como uno de los posibles votos que podría obtener Morena y sus aliados para pasar finalmente la reforma al Poder Judicial con la mayoría calificada. Salieron notas en los periódicos, trascendidos, columnas de opinión. Ahora bien, ayer en la noche se da esta reunión de la bancada del Partido Acción Nacional. Cuando se sale de esta reunión, nos enteramos que precisamente Miguel Ángel Yunes Márquez no estuvo en la reunión. No solo eso, la coordinadora de la bancada del PAN dijo que habían perdido comunicación con él desde el domingo. Hoy finalmente se confirma que pidió licencia, alegó algún tipo de problema de salud y ya tomó protesta su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, acompañado además de la bancada de Morena, de diversas figuras. Decía que no estaba decidido su voto, que nadie lo iba a presionar, pero lo cierto es que los mensajes, los símbolos son claros y poderosos, Hugo. Y los manifestantes, pues bien lo decías, deciden reventar la sesión en un acto inédito, porque recordemos que esta manifestación, además, este plantón, hay que decirlo, ahí en la Cámara de Senadores y Senadoras, lleva varios días, pero no se habían bloqueado las entradas, a diferencia de lo que había ocurrido en la Cámara de Diputados, donde sí se habían bloqueado los ingresos, se habían estado sesionando en sedes alternas. Por lo tanto, pues esta acción sí marca un antes y un después. Hugo, ¿siguen los senadores, las senadoras en sus lugares? ¿Qué ha ocurrido? ¿Hay seguridad? Así es, Uli, siguen aquí los senadores y efectivamente es un antes y un después. Esto nunca había ocurrido, nunca antes una manifestación había logrado ingresar adentro del Pleno del Senado para poder reventar la sesión. Ya se decretó este receso por tiempo indefinido. Evidentemente ya no hay las condiciones para que puedan seguir los senadores sesionando y pues no han podido incluso salir los senadores tampoco, porque las condiciones de seguridad no están garantizadas dentro del Pleno. Entonces, incluso el que quieran tratar de salir del Pleno puede representar un riesgo para los senadores y las senadoras. Estamos viendo cómo está completamente rebasada la seguridad dentro de la Cámara Alta, y pues esto es responsabilidad directa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Él es el encargado de garantizar la seguridad de los senadores. ¿Qué exactamente ha dicho Fernández Noroña en los últimos minutos, a partir de que pues, se declara esta pausa en la sesión? ¿Qué se ha dicho? Y bueno, lo que tú dices, el intento de salir de algunos senadores, los vemos ahí parados en sus escaños, pero pues pareciera que ya dan por terminada la sesión, pareciera que ya se han dado cuenta que no hay condiciones para seguir. Por lo menos ya en la toma que tenemos ya hemos perdido de la vista a Gerardo Fernández Noroña. De hecho, pues bueno, ya se llevan esta campana con la que se da por iniciada y terminada la sesión, lo que parecería también una especie de protección a los símbolos legislativos más importantes. Esto, pues bien lo dices, es inédito. Y ojo también, también permitiría en algún momento, Luli, que pudiera llevarse la sesión a otro espacio. Nada más que, pues hay dos cosas. Se pueden llevar fácilmente la campana, pero llévate a todos los senadores y logra que el quórum se reúna. No sé en qué momento, no sé a partir de cuándo, pues una nueva sesión. Así es, Ale, y justo lo que me estabas preguntando, cuando empezaron a escucharse ya los gritos de los manifestantes que ingresaron por la puerta 6 dentro de las instalaciones del Senado y estaban en la explanada, aún seguía la sesión del Pleno, estaba la intervención de la diputada del PRI, Claudia Anaya, y en ese momento se le acercan personal de seguridad a Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, para notificarle la situación, y él hace una pausa y comenta
que justo en este momento estaban ingresando ya manifestantes al Senado y por lo tanto tenían que evaluar la situación para ver si podía continuarse o no la sesión. Pero después de que da este aviso, inmediatamente en cuestión de segundos ya los manifestantes habían subido a la puerta que da hacia el balcón, que da hacia el Pleno, y hay una puerta que da desde el balcón hacia el Pleno, y lograron ya romperla, abrirla, e ingresaron estos manifestantes adentro de uno de los balcones directamente al Pleno de sesiones aquí en el Senado de la República, y es entonces donde el senador Fernández Noroña, el presidente del Senado, declara que no hay condiciones y que se decreta un receso indefinido. Ahí es cuando responden los senadores de oposición diciendo que no se van a mover de su lugar, y aquí han permanecido, pero como tal lo señalabas, ya se están retirando pues la campana y los símbolos legislativos, y también el presidente del Senado pues ya lo retiraron por la puerta trasera del Pleno de este Senado. Ale. A ver, Hugo, preguntarte, porque lo que llama mucho la atención, y hay que decirlo, es cómo está operando valga la redundancia, el operativo de seguridad en las afueras del Senado, porque me tocó, fíjate, estar en las afueras de la Cámara de Diputados y Diputadas cuando fueron los bloqueos en los accesos, y lo cierto es que si bien los manifestantes pues podían expresarse con completa libertad, pues evidentemente la seguridad en los ingresos pues era mucha. Llama poderosamente la atención, la verdad, que esta cantidad de gente haya podido meterse tan cerca del Pleno de la Cámara de Senadores y que lo haya podido hacer, digamos, de esta manera. Son, por lo que vemos en las imágenes, unas 100 personas. Por lo menos, ¿no? por lo menos, mínimo. Y bueno, pareciera también ya que los senadores pues tienen quizás dos ánimos, dos sentimientos, Luli, Hugo. El primero de ellos, desconcierto. Vemos algunas caras verdaderamente de no creer lo que están viviendo, y otras también de molestia. Veíamos ahí a Ernestina Godoy tratando de pedir explicaciones junto con Jorge Carlos Ramírez Marín. Estaba ahí también Citlali Hernández. Pareciera que pues con una molestia y haciendo señalamientos claros, algunas personas que parecen, no tenemos certeza, pero por lo menos por su manera de moverse en el recinto, parte de esos equipos de protocolo, de seguridad y de control. Es qué cosa, qué imagen la que estamos viviendo, totalmente inédita. Y una imagen dividida, Ale. Lo que estamos viendo, Ale. No, solo sumar ahí, querido Hugo, que es una imagen dividida. Vemos, por ejemplo, a Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, digamos, a legisladores de oposición que están incluso con el puño en alto, cantando, sumándose a estas arengas, y por supuesto a senadores y senadoras de Morena que están pidiendo explicaciones sobre cómo pudo ocurrir esto. Lo vemos en la imagen que tenemos en la izquierda de la pantalla en este momento. Citlali Hernández, la senadora, está discutiendo con otro de los integrantes. Hay un momento de tensión, con justa razón, ¿no? Hay que decirlo. La verdad que como ya lo hemos dicho una y otra vez, pero no alcanzan las palabras. Es una situación inédita ver esta cantidad de manifestantes adentro del recinto legislativo en un día tan importante como el día de hoy, con una discusión tan polémica como es la reforma al Poder Judicial, que ya estaba pues a poco de aprobarse, hay que decirlo. Ernestina Godoy también la vemos en pantalla. Sí, ahí están algunos senadores. Recuerde que está la división. Nada más ahí comentarles un poco. Déjenme comentarles un poco de cómo llegamos a este punto. Incluso desde que la prensa estaba ingresando en la mañana para poder cubrir la sesión de este pleno, alrededor de las 9 de la mañana ya había manifestantes afuera del Senado, y la seguridad se veía que no era la evidente y la necesaria para poder contener a decenas y centenares de manifestantes. Solamente había un filtro de seguridad en donde los reporteros,
los periodistas que estábamos ingresando a las instalaciones del Senado pasábamos por una valla y no había mayor seguridad, no había algún cerco, no había algún perímetro que estuviera establecido, simplemente una valla con pocos elementos de seguridad, que ni siquiera había elementos de la policía capitalina. Entonces eso permitió que hubiera cada vez más manifestantes en las inmediaciones del Senado de la República. Evidentemente esto generó que los avasallaran y que finalmente pudieran ingresar por la puerta 6 hacia las instalaciones del Senado, y vemos que siguen sumándose los manifestantes. Quiere decir que más personas siguen ingresando a las instalaciones del Senado, porque pareciera que no cierran la puerta. Entonces eso significa, pareciera que la puerta no está cerrada. Exacto. Incluso Hugo, perdón que te interrumpa. Entonces esto implica que hay... Sí. Perdón que te interrumpa, Hugo, pero es que tenemos la oportunidad de platicar en este momento con Guadalupe Murguía. Ella es la coordinadora de la bancada albiazul en el Senado, la coordinadora del Partido Acción Nacional. Pues, senadora, qué momento totalmente inesperado. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Qué interpretación de los hechos tienen y qué información tienen de cómo se da esta vulneración a la seguridad y sobre todo también pues a la oportunidad de resolver, de darle solución a la sesión de esta tarde? Sí, muy buenas tardes. Fíjese que efectivamente irrumpieron al Senado un número, pues cientos de presuntamente trabajadores del Poder Judicial. Algunos se ven muy jóvenes, pudieran ser incluso estudiantes, que habían estado en manifestación. Ya llevan varios días a las afueras del Senado pidiendo interlocución, sobre todo con la mayoría oficialista, porque todos los otros grupos nos hemos reunido con ellos, los hemos escuchado y no hay disposición de haberlos escuchado. Y esto pues trajo consigo, quizás ante una distracción de los elementos de resguardo, el que hubieran ingresado por una de las puertas que está en Reforma, y hoy quieren entrar al Pleno, están en la zona de pasillos y quieren ingresar al Pleno, están en la zona de palcos de gradería en la parte de arriba, y bueno, hay mucha incertidumbre y mucha inquietud. Coordinadora, preguntarle en qué lugar se encuentran ustedes. ¿Están en el Pleno? ¿Están resguardados? ¿Temen por su integridad? Mire, estamos preocupados por quienes están adentro, por supuesto, y también quienes están en las otras instalaciones del Senado. La verdad, pues hay mucha exaltación, porque sí la hay. No han cometido actos de violencia ni de vandalismo, o no nos estamos enterando hasta este momento, pero quieren ingresar al salón de plenos. Sí, la intención de reventar la sesión, ¿no? O sea, no cometer ningún acto de violencia, simplemente reventar la sesión, como pues al parecer ya ocurrió y ya se logró. Ahora, también los senadores que están adentro, muchos de ellos no se quieren salir, quieren estar ahí por si los trabajadores ingresan, poderlos atender. Entonces, bueno, pues hay muchos que están senadores adentro del salón de plenos y que no quieren salir. A ver, coordinadora, preguntarle, ayer usted daba una entrevista, evidentemente el tema de discusión el día de hoy es el senador Miguel Ángel Yunes. ¿Se ha podido tener una discusión con él? ¿Se sabe o se confirmó en dónde va el sentido de su voto? Mire, él lo ha mantenido con mucha ambigüedad, pero evidentemente los acuerdos a los que llegó lo hizo con el grupo de Morena. Presumimos que es debido a que tenía pues órdenes de aprehensión y averiguaciones en Veracruz, en la Fiscalía de Veracruz, en contra de su esposa, en contra de sus hijos, y que bueno, llegó a un acuerdo de negociación y pues que lo doblaron, es decir, él acordó pasarse al lado de Morena, darles el voto que les hacía falta, si no carecería de sentido. Sin embargo, hoy en su intervención señala que pues él ya definirá cuál es el sentido de su voto, como si no tuviera pues ya definido, tan lo tiene,
que ingresó con los senadores de Morena, fue presentado por ellos le dieron la palabra y está sentado con ellos. Claro. Permítame, senadora, recibir en esta mesa a José Luis Mora, nuestro compañero, quien pues se suma. José Luis, qué privilegio compartir contigo. No sé si tengas para la senadora una pregunta. Gracias, Alejandro. Luciana, senadora Guadalupe Murguía. Un escenario similar lo vivimos hace unos días en el Palacio Legislativo de San Lázaro y se optó entonces por una sede alterna para continuar con la discusión y el análisis, y lo que vimos, la votación. Ya se está hablando entre ustedes. ¿Qué les han dicho en la mesa directiva? ¿Se está pensando ya en una sede alterna? En este momento lo único que se conoce es que es un receso por tiempo indefinido. Seguramente pues estarán en mesa directiva pues discutiendo si nos vamos a una sede alterna, si nos quedamos aquí, si se da atención a los manifestantes, que me parecería importante hacerlo, porque es atender el origen del problema. Me parece muy delicado que volvamos a los tiempos de que ni los veo ni los oigo. Esto genera esta desesperación de quienes se sienten afectados en sus derechos laborales de pasar esta reforma. Coordinadora, entonces, el PAN propondría que se les dé voz, que se les sume a la discusión a los manifestantes que están en este momento tratando de ingresar al Pleno. Mire, si no en el Pleno, por lo menos que en reuniones de trabajo se les escuche, pero auténticamente escuchar con ánimo de atender cómo se encuentra su situación, cuál es la problemática que a ellos les preocupa. Y yo creo que por parte de nosotros y también de Movimiento Ciudadano y del PRI hay disposición total de podernos reunir, escucharlos, pero auténticamente escucharlos, no nada más hacer como que los oímos y ver pues cuál es lo que nos están proponiendo, porque hay cero disposición y apertura para un diálogo real. Guadalupe, ¿ve usted condiciones para que se retome la sesión el día de hoy? ¿Habría posibilidad de que ello ocurriera? ¿Y ustedes qué condicionamiento pondrían? Yo sé que no son mayoría, pero son actores políticos. ¿Qué condiciones pondrían para retomar la sesión y retomar las condiciones justamente para que se desahogue la discusión de la reforma? Mire, desde luego que se brinden condiciones de seguridad a las senadoras y senadores, al equipo de trabajo que está trabajando aquí en el Senado, asesores, personal de Cámara. También es responsabilidad de mesa directiva brindarle seguridad. Y bueno, en este momento no se ha pronunciado en el sentido si hay condiciones o no de reanudar. Evidentemente no se ven condiciones, es un receso indefinido. Receso indefinido, entonces, senadora, pues agradecerle muchísimo, la verdad, este enlace, este tiempo. Estamos muy al pendientes, por supuesto, de lo que ocurra en la Cámara de Senadores y Senadoras, pendientes de lo que pase con esta discusión que sin lugar a dudas es fundamental para nuestro país. Agradecerle su tiempo y, pues, si lo permite, dejamos la comunicación abierta. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, este es un anuncio importante. Mire, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, junto con estudiantes, que ya también se han manifestado, sí. Luciana, Alejandro, intensamente, con estudiantes y trabajadores de los 32 circuitos, está convocando a un mensaje a las 8 de la noche en un templete que ya está o estará por montarse, en un templete afuera del Senado, exactamente en la esquina de Reforma y la calle de París. Entonces, los grupos, las personas, los trabajadores, los estudiantes van a reforzar el movimiento que desde hace ya varios días se montó afuera del Senado de la República. Ni más ni menos. Había ahí la expresión de todos estos grupos y desde el domingo permitieron el ingreso libre, perfecto, sin problemas, para la discusión en comisiones. Y hoy
Alejandro, Luciana, ocurrió lo mismo. Permitieron el ingreso de todos los senadores de todas las bancadas. El problema se suscitó cuando ya descontaron o daban por descontado el voto del senador, suplente o sustituto, Miguel Ángel Yunes Linares. Ya no tenía la oposición ese voto, y también porque tampoco hay noticias o información, o no estaba confirmada la presencia del senador de Movimiento Ciudadano, el senador Barreda. Eso ponía al bloque de oposición, a los senadores de oposición, en una desventaja numérica al momento de llevar a cabo la votación. Cuando ya se tuvo noticia confirmada de esa realidad, se tomó la decisión, habrían tomado la decisión estas personas de dar el portazo, de ingresar a las instalaciones del Senado, y como vemos ahora, de llegar algunos de ellos hasta la tribuna. Sí, y ahí está, José Luis, sería la puerta de ingreso, como lo podemos ver, de Paseo de la Reforma, esta que se encuentra entre París e Insurgentes, la que logran vulnerar, que es una puerta que, ojo, además, habitualmente está cerrada. Recordemos que el ingreso se da por la parte trasera. Logran burlar, y ahí está. Y pues lo que hemos dicho en toda la tarde, o por lo menos desde que esta noticia se generó, no son pocos, es una importante cantidad de personas. Dice Hugo que hay personas adultas, que hay jóvenes como estudiantes, pero bueno, son los manifestantes que han logrado su cometido. ¿Y qué les parece si le preguntamos a Jesús Arias, que está a las afueras, pues él cómo vive y qué percibe que está pasando en este momento por allá, en esta zona del centro de la capital del país? Jesús, cuéntanos, por favor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, me encuentro justamente dentro del Senado de la República. Ingresé con los trabajadores del Poder Judicial que abrieron justamente esta puerta y han logrado acceder hasta la puerta donde se encuentran legislando los senadores dentro de este recinto. Ellos en estos momentos están realizando manifestaciones precisamente a pie de puerta, de donde posiblemente los senadores los pueden escuchar. Incluso hay algunos trabajadores que están intentando ingresar para poder reventar la sesión y con ello pausar este diálogo, esta sesión que se tiene todavía allá adentro. Son cientos de trabajadores los que se encuentran justamente al interior del Senado de la República. Literalmente me encuentro en medio de los trabajadores que están en estos momentos incluso con un tubo que golpeando la puerta del recinto legislativo para intentar abrir la puerta. Por unos segundos lograron abrir una de estas puertas, sin embargo la seguridad que se encuentra dentro logró frenar a estos trabajadores y cerraron de nueva cuenta. No los han dejado ingresar, sin embargo no paran, con un tubo están intentando ingresar al recinto para poder reventar esta sesión. Se mantienen aquí cientos de trabajadores realizando manifestaciones. En estos momentos están cantando el himno nacional y seguramente los senadores los están escuchando adentro. Jesús, José Luis, Ale, importante lo que platican recién sobre estas distinciones de las manifestaciones que hemos visto en los últimos días. Por un lado, lo que vimos en la Cámara de Diputados y Diputadas, manifestantes que bloquearon los ingresos, que no dejaron pasar a las y los legisladores al recinto. Sin embargo, no era una cuestión de cantidad, era una cuestión de ubicación estratégica, un bloqueo estratégico en la Cámara de Diputados. Por otra parte, en el Senado la situación había sido muy distinta. Era una especie de plantón, se estaban manifestando afuera y, como decías, José Luis, habían dejado pasar, e incluso hoy en la mañana decían que iban a dejar pasar a todos los senadores y senadoras para que sesionen, para que sí se discuta esta reforma. Ahora bien, todo cambió y creo que es importante hacer, un recuento de lo que ha ocurrido. Todo cambió con este famoso voto número 86 que le daría a Morena y sus aliados mayoría calificada para pasar esta reforma al Poder Judicial. Justamente ayer se empezó a hablar en la tarde y noche sobre el posible voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, primero, ¿no?, que es el senador electo.
cuando se dio la reunión del Partido de Acción Nacional, y recién platicábamos justo con la coordinadora de bancada, que ayer salió a dar una conferencia de prensa y dijo, bueno, hemos perdido comunicación directamente con el senador Yunes, no tenemos comunicación desde el domingo, y por supuesto en las versiones periodísticas, en las columnas de opinión, en los trascendidos, empezó a aparecer esta versión que asumiría su suplente, que es su padre, y como lo decía la coordinadora, hay que decirlo, tienen órdenes de presión en su contra, están en fuero evidentemente por pertenecer, por ser ya senadores electos. Sin embargo, se confirma hoy que se pide la licencia por parte de Miguel Ángel Yunes Márquez, que asume Miguel Ángel Yunes Linares, y pues ya lo decía la coordinadora, apareció junto a figuras como Morena, y si bien no dijo cuál sería el sentido de su voto, creo que todos los símbolos son clarísimos. Lo obvio, y además con esta ausencia de Movimiento Ciudadano, que es la última, también cambia la dinámica, porque recordemos, José Luis Luli, que la mayoría se conforma con base en los senadores presentes. Claro, entonces, teniendo uno menos, la mayoría serían 85. Entonces, inclusive, si así fueran las cosas, o si así se hubiera dado la votación hace unos minutos, o con base en las condiciones que se tenían hace unos minutos, la tenían más que cantada, hasta se pasaban por un voto. Sí, y ahora van a tener que definir, y eso va a ser tanto una decisión que debe tomar el presidente de la mesa directiva como el presidente de la Junta de Coordinación Política, si optan por una sede alterna, y repetimos el mismo escenario que se vivió en la discusión y votación en diputados. Por el número de personas, por el número de días que los trabajadores, sobre todo trabajadores del Poder Judicial, han permanecido afuera del recinto del Senado, no parece que sea muy sencillo que abandonen esta tribuna, esta tribuna en el Senado, que abandonen esta tribuna y que opten porque continúe el análisis y la discusión del dictamen de reforma como empezó esta jornada. No parece ser, de acuerdo, repito, por el número de personas, por los días que ya llevan en ese, digamos, plantón permanente, que ha sido, como decían ustedes, muy flexible en cuanto a los trabajos legislativos, pero que hoy, con una votación que no le permitiría a los senadores de oposición echar abajo el dictamen, habrían tomado la decisión de tomar la tribuna e impedir la discusión y eventual votación, Alejandro. Y saben también, además, que va a ser muy difícil ahora, pues sacar a estos manifestantes. O sea, es un asunto de seguridad para los propios manifestantes, para el recinto y para los legisladores y sus equipos de trabajo. Entonces, habrá que ver cómo se da la presencia policíaca a partir de ahora, con qué se refuerza, pero seguramente no veremos actos de violencia, porque está pues todo esto adentro de un inmueble en donde se podría convertir en un asunto de trampa mortal. Entonces, será que se dialogue la necesidad de platicar y ver la salida de los manifestantes, y que estos también permitan después la salida de los senadores, porque si bien muchos de ellos sí ya los vimos salir del salón de plenos, pues bueno, todo parece indicar que ya están protegidos en sus oficinas, ya hay fotografías, ya hay tomas, porque sí, claro, las cosas empiezan a descomponerse. Aparentemente, como vemos, ya algunos de los manifestantes empiezan a lanzar harina, lo que sería pues una forma de agredir a los legisladores, y pues quizás su ausencia podría ser más benéfica para mantener la calma y para evitar que esto escale a un grado de violencia mayor. Sí, se ve ya el agua arrojado desde la tribuna. Quizás Jesús nos puede ayudar en este punto que ya comentaban. ¿Hay alguna forma de que senadores y senadoras puedan salir del pleno con la intención de sesionar en una sede alterna? Porque esto está escalando, ¿eh? Lo estamos viendo en las imágenes, el recuadro que tenemos a la derecha, abajo se está viendo cómo ya se está arrojando agua, harina al parecer, por lo que vemos en las paredes. Jesús, ayúdanos con esto. ¿Habrá alguna manera que los senadores puedan salir, digamos, para sesionar en algún otro punto? Porque evidentemente esto no parece que se vaya a reanudar, a pesar de que es, como ya lo decían, una interrupción pues momentánea, pero no parecería que estén las condiciones dadas. Jesús. Creo que perdimos la comunicación con Jesús, pero bueno, las imágenes son clarísimas. Vemos ahora en el pleno la harina, el agua que se está arrojando desde la tribuna, y que evidentemente no va a permitir que se siga la sesión en esas condiciones. Y además, José Luis, Luli, vemos, ahí está esta toma
en el lado derecho inferior, este recuadro derecho inferior, pues el cerco es absoluto. O sea, los manifestantes tienen presencia sobre Paseo de la Reforma, sobre esta diagonal que es Luis Pasteur. La calle de Madrid no la vemos, pero seguramente también está tomada, que es la calle principal, el acceso principal. Y París, entonces, ¿cómo salen? No había forma. A ver si podemos escuchar, Hugo, tú estás allá en el Senado. ¿Qué indicaciones les está dando esta persona con el altavoz? A ver si podemos escuchar. Sí, José Luis, en este momento no se está pudiendo escuchar las indicaciones, está muy fuerte la arenga y los gritos que están dando los manifestantes, pero lo que vemos es que aquí siguen todavía la gran mayoría de senadores de oposición. Los de Morena ya no los vemos, muchos de ellos ya lograron salir por las puertas laterales que están enfrente de la tribuna. De hecho, incluso hubo un reclamo fuerte por parte de los manifestantes señalando que ellos también son pueblo y que dónde está Morena. Vemos que los senadores de oposición pues se mantienen tranquilos. Algo que hay que señalar claramente es que no hemos visto manifestaciones de violencia por parte de estos manifestantes. No están atacando a los senadores, no están generando ningún acto vandálico dentro del salón de plenos, únicamente se están manifestando, están gritando y están incluso cantando el himno nacional y pidiendo que se escuche su voz y se escuchen sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial. Muchos de ellos, esto me remonta incluso a lo que sucedió el 6 de enero en Estados Unidos en 2021, cuando tomaron el Capitolio los manifestantes. Sí. Hugo, en este momento ya hay más manifestantes, no solamente en esa tribuna, ya bajaron y están personas de protección civil, personas de seguridad. Prácticamente poco pueden hacer para impedir que vayan ingresando ya, estén, digamos, superando la capacidad de resistencia del personal de seguridad y prácticamente ya están ingresando al salón de plenos. Desde tu perspectiva, creo que puedes tener mayor claridad de lo que está pasando ahora mismo, Hugo. Y pareciera que ya hay golpes, José Luis, ya ingresaron al salón de plenos, a la parte de abajo donde están los escaños y la tribuna. Originalmente habían solamente podido ingresar a la parte del primer piso donde nos encontramos los medios de comunicación con las cámaras, pero ya están en este momento tomando la tribuna y tomando los escaños del salón de plenos. Pero también hay un llamado continuo por parte de los manifestantes para que no haya violencia. Hemos escuchado permanentemente gritando a los manifestantes no a la violencia, y hasta este momento lo único que vemos es una manifestación agitada, pero no vemos que estén atacando ni a los senadores, ni estén destruyendo el inmobiliario, ni estén afectando el salón de sesiones, José Luis. Hugo, no sé si nos puedas ayudar a tratar de identificar ahorita en la cámara. La toma captó a una persona que es como encapsulada y que de hecho la levantan después de una serie de golpes. ¿Quién sería esta persona? Porque parecía además que intervenía alguien de protección civil, identificado quizás como del equipo de bomberos del Senado, porque al parecer ahí sí se registró un hecho de violencia. ¿Qué tipo fue? Es del lado de donde está la bancada morenista, vamos a decirlo, del lado de la derecha, ya en las últimas filas. ¿Qué habría pasado ahí? Pareciera que es justo cuando se da el ingreso ya de los manifestantes a la parte baja, al salón de plenos ya en la zona de los escaños. Sí. Ale, es un dato que en este momento lo estamos investigando, porque también nosotros como periodistas no podemos bajar de la zona de plenos, de la zona de palcos. Estamos todos aquí amontonados literalmente, porque la forma de salir pues es por donde se encuentran los manifestantes. Entonces también estamos encapsulados nosotros como periodistas en la parte izquierda del palco del primer piso, y lo único que podemos observar pues es hacia el frente
frente, la parte de las últimas filas, pues Sí, es sí. un punto ciego también para nosotros. Claro. Entonces estamos investigando en este momento quién pudo haber sido la persona que fue golpeada, pero lo que sí te puedo confirmar es que no se trata de ningún senador. Los senadores se encuentran encapsulados también, justo ahí, los de si tu oposición cámara, del lado izquierdo. Hugo, si tu cámara se queda en este momento, nos regala unos instantes. sí, José Luis. Estamos viendo personas, al parecer de protección civil, Sí, que están exacto. atendiendo a una persona en los últimos asientos de este recinto. Sí, como bien dice Hugo, justo en la parte de abajo de los balcones, de los balcones de invitados especiales y de prensa. Ahí parecería que hay, como bien dices, José Luis, esta persona de casco naranja, que no sabemos del todo si atiende a una persona, si contiene a alguna persona, pero de que ahí hubo golpes, de que ahí se dio un acto de violencia, lo hubo. Estamos recuperando el momento al que Sí, refieres, Alejandro. sí. Exacto. Esto fue hace unos momentos, cuando estas personas, mire, ayudan o auxilian Quizás a están uno de sus auxiliando. compañeros porque lleva un chaleco de protección civil. Al parecer estaba inconsciente en ese momento. Sí, sí. No sabemos ahora su condición exactamente ahora mismo, pero sí se ve que varias personas lo auxilian y lo ayudan a sentarse. Pues ahí está. Sí, mira, pareciera ahí. que además ahí hay una persona Sí. desmayada. Ahí ya... Sí, ahí está. Ahí está una persona que pareciera que ya atienden. Miren, es esta persona con un casco a la que le echan aire, perdón, Sí, claro, el lenguaje claro, coloquial. claro. Son al menos dos personas personas. que muy probablemente, José Luis, Luli, pues reciben esta especie como de estampida cuando se abre Sí. la puerta y quizás no saben qué está pasando, dónde está, y no sé si caigan y entonces reciban algún tipo de pisotón o tal. Pero ahí están esas dos personas de playera blanca, uno con un chaleco naranja, que están siendo atendidos por personal de protección civil de la Cámara de Diputados. Y se refuerza este grito que dice Hugo: no a la violencia, no a la violencia. Ale, José Luis, Hugo, permítanos un segundito para presentar. Tenemos en la línea a Cintia López Castro, senadora por el PRI, a quien le agradecemos muchísimo, de verdad, que nos tome la comunicación en un momento como este. Senadora, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo está la situación? Vemos ya manifestantes que han ingresado en el salón de plenos. Veíamos justamente hace unos minutos estas dos personas que habían tenido, todo parece indicar que es una emergencia de salud, seguramente por la cantidad de gente, por el momento, por el portazo, por la gente que le falta el aire. Ahí lo están sacando justamente del salón de plenos, estaba siendo atendido por personal de protección civil. Y hay que decirlo, digamos, las autoridades que se ven en este momento en la pantalla relacionadas con seguridad son precisamente personas que pertenecen al cuerpo de protección civil. No vemos otro tipo de seguridad, no sabemos exactamente cómo están las cosas afuera, pero evidentemente los manifestantes ya han tomado por completo el salón de discusiones, el salón de pleno, la tribuna. Vemos las imágenes y los carteles, sale José Luis, Hugo, que piden justamente que no se atente contra la independencia del Poder Judicial en un día como hoy, en un día donde se iba a dar la discusión, la votación y posiblemente, hay que decirlo, posiblemente la aprobación de esta reforma al Poder Judicial, una reforma que ha sido sumamente criticada, sumamente polémica. Aquí la hemos estado discutiendo desde varios ángulos, evidentemente con lo más obvio, con el tema de la elección popular de jueces, magistrados, pero también con el tema de los jueces sin rostro y con otros ángulos que hay en esta discusión. Ahora sí, tenemos en la línea a la senadora Cintia López Castro, senadora por el PRI, a quien le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada. Senadora, ¿cómo están las cosas? ¿Dónde se encuentra en este momento? Gracias, Bienvenida. pues gracias. Aquí estamos en un pasillo, pues prácticamente acuartelados, está en el pleno y pues aquí estamos en un pasillo, pero te voy a decir algo, nosotros estamos a favor que se le escuche a la gente. Esta reforma no puede pasar de esta manera. Hay un descontento de la población y se tiene que escuchar al pueblo, se tiene que escuchar a la ciudadanía. Claro que no son formas, pero
pero pues si uno no lo escucha, pues ni modo, tendrán que tirar la puerta. Sí está siendo complicado ahorita para nosotros porque estamos aquí pues encerrados, sin poder salir. La sesión se suspendió y bueno, pues por supuesto que ha habido golpes, rompieron la puerta de cristal, pero bueno, pues también necesitamos escuchar de otra manera. Yo creo que esto está pasando por no escuchar a todo el Poder Judicial, que lleva días y días y días manifestándose. Por parte de nosotros, pues el PRI está firme, está listo, pues no nos hemos doblado, pero sí creo que esto se tiene que, por supuesto que las condiciones son muy complicadas, pero sí siento que se les debe de escuchar a todos los trabajadores del Poder Judicial. No son las formas, pero al final el Senado debe de ser un lugar abierto a la ciudadanía, abierto a la discusión, y bueno, no nos gusta estar así ahorita encerrados por todo lo que está pasando, pero sí se requiere escuchar a todo el Poder Judicial. No puede pasar esta reforma así. Senadora, cuando se le hace el planteamiento que usted acaba de señalar, cuando se le hace el planteamiento a los legisladores de Morena y a sus aliados, ellos sí, indudablemente responden. Para eso se organizaron los foros, los 9 foros, donde fue un parlamento abierto, donde estos foros se invitó a todas las partes, tuvieron la libertad de expresar sus puntos de vista, sus opiniones. ¿Qué les dice usted ante ese tipo de respuestas, senadora? Que esta vez no tienen razón, y esta muestra de la toma al Senado de la República pues es una muestra de que el pueblo está en descontento, que los trabajadores del Poder Judicial, que la ciudadanía, quiero decirte que hay muchos estudiantes, hay mucha gente pues de diversos ámbitos que están en descontento. Entonces, a oídos sordos pues no queda más que tirar la puerta porque no escuchan. Es una reforma que va a tener consecuencias importantes, y nosotros hemos hecho un llamado. ¿Qué prisa hay? Esperemos, discutamos que haya más foros. Se discutió mucho en la Cámara de Diputados, hagámoslo más en el Senado, pero este afán de sacarlo a prisa pues es lo que provoca hoy este irrumpimiento aquí a las puertas del Senado de la República. Y ahora resulta que es Morena los que no quieren escuchar a la gente, es Morena los que le cierran la puerta al pueblo, es Morena los que no quieren escuchar a la ciudadanía, y bueno, pues oídos sordos, patear la puerta, no hay de otra. Senadora, vemos en pantalla, a partir de nuestra Cámara, la presencia de nuestra Cámara, que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, no ha abandonado el salón de sesiones, al igual que el coordinador Añorbe. Ahí está presente, y pareciera que pues quienes más se han mantenido en la sala son los senadores, los compañeros de oposición, vamos a decirle así. La mayoría de los priistas y de los panistas se mantienen. Los diputados del PRI estamos aquí en el Pleno, unos en un lado y otros en otro. ¿Sí? Todos estamos aquí en el Pleno, y el PRI, contra todo pronóstico, no se dobló. El PRI fue unido, y el PRI fue el partido más fuerte de la oposición, que estamos dando la lucha al final. Entonces eso la verdad creo que es de reconocerse de todos los compañeros. Aquí estamos en el Pleno, todos asistimos, todos los senadores suplentes están también aquí en el Senado. Entonces el PRI, pues sorprendentemente, contra lo que todos pensábamos, es el partido que más se opuso y el único que no se dobló. ¿Y serían sus compañeros de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo quienes abandonaron la sesión, el salón de plenos, que están ya en sus oficinas o en espacios exteriores? Se dice que se va a trasladar esto a Jicotencatl. Morena tiene miedo de hablar con la ciudadanía, hablar con el pueblo, a escucharlos, y bueno, se quiere trasladar esto a Jicotencatl, lo cual nosotros decimos, no nos podemos estar trasladando de sede para no escuchar a la gente, hay que escuchar a la gente. Pero, pues bueno, siendo mayoría, José Luis Luli, pues podrían, si el presidente llama a la sesión, serían ausencias, y entonces sería todavía más fácil para el bloque oficialista lograr la aprobación, ¿no? Ellos están llamando a eso. Los senadores de Morena corrieron porque pues se sienten amenazados ante esta queja de la ciudadanía. A ver, los que entraron al Pleno no son delincuentes, es gente del Poder Judicial que está clamando hacer una reforma distinta, que están clamando justicia, que están clamando para que no pase esta tragedia que está pasando en nuestro país. Y bueno, en vez de quererlos escuchar, cierran la puerta, ellos le irrumpen, pero bueno, el fin es poder hablar. Entonces yo creo que aquí lo que se debe de hacer es escucharlos y posponer esta discusión a que se haga, pues ahora sí que en términos que la ciudadanía
puede estar tranquila de que el Poder Judicial va a ser imparcial e independiente. ¿Qué creo que va a pasar? Se va a posponer, se va a cambiar la sede y bueno, nosotros esperamos ahorita condiciones para poder seguir aquí o salir de aquí, pero nosotros estamos puestos para dar esta batalla y además defender a toda la gente del Poder Judicial. Antes de cortar esta conversación, senadora, y además de agradecerle su tiempo y su disposición, ¿están pensando ustedes, ya los llamaron, me refiero a la bancada del PRI, ya los llamaron a una reunión para ponerse de acuerdo cuál van a ser sus siguientes acciones? ¿Ya tienen agendado para hoy o para mañana alguna reunión solamente de la bancada del PRI? Mira, aquí estamos todos juntos, te digo, yo estoy aquí en el pasillo, otros están aquí adelante, y me orillé para poder escuchar la entrevista, pero bueno, aquí a punta de gritos lo que se pide es que se le escuche a la gente del Poder Judicial. El PRI estamos unidos, estamos fuertes, vamos a dar la batalla, no nos vamos a doblar y vamos en contra de esta reforma al Poder Judicial que lo que hace es quitarle la imparcialidad y la independencia y eso no puede suceder en nuestro país. Aquí estamos unidos y sigan escuchando porque aquí hay mucho ruido, pero vamos a dar la batalla hasta el final. Y nada más quiero decir, ahora resulta que lo que menos se esperaba era que el PRI resistiera, y el PRI resistió y está haciendo oposición. Y Morena, que es el partido que siempre se decía del lado de la gente, le está cerrando las puertas a miles de trabajadores, de familias, de sociedad civil, de académicos, que quieren decir por qué no hacer esta reforma. Se invirtieron los papeles. Senadora Cintia López Castro, muchísimas gracias de verdad por esta comunicación.